Pero es el Señor, amén. Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema que creo que es importante para todo el mundo, no porque solamente sea la palabra del Señor, sino porque en el diario vivir de nosotros es muy aplicable. Y tenemos nosotros el deber de cuidar bien todas las áreas de nuestras vidas, no solamente una, dos o tres, sino todas. El ser humano se ha demostrado, tiene la necesidad de vivir en sociedad. Y una característica de la sociedad es vivir juntos en un territorio, tener relaciones dentro de este territorio o nuestra comunidad, tener leyes que nos rijan, pero también enseñarse el uno al otro. Y es precisamente de lo que hoy estaremos hablando, de lo que nos estamos enseñando unos a otros. Estaremos hablando del consejo. Diga conmigo, el buen consejo. Dios está interesado en que nosotros, como comunidad, como sociedad, podamos tener la habilidad de enseñar bien las cosas de la vida, así como también tener la inteligencia y sabiduría para saber de quién estamos aprendiendo, de quién recibimos consejos y a quién le estamos dando consejos, qué tipo de consejos le estamos dando y de dónde salen los consejos. ¿Saben? A veces solamente nos ponemos y decimos, no, es que todo niño de 16 años necesita un consejo de toda persona adulta de 30. No se equivoque, hay personas de 30 años que son más inexpertos, más inmaduros y tienen más problemas que un niño de 15 años. Así que no solamente la experiencia en cuanto a edad o años vividos hace a una persona ser consejero. Eso, la edad no define, aunque podemos entender que, ¿saben? Que la vida, propiamente dicha, la vida, nos hace adquirir experiencias, buenas y malas. Pero no significa que toda persona, porque ya tenga muchos años de edad, sea un buen consejero o dé buenos consejos. De hecho, los consejos también salen de la experiencia de la persona personal. Y tenemos que aprender nosotros a separar lo que yo vivo en mi vida, lo que yo aprendí, mis dolores, mis sufrimientos, mi persona, de lo que la otra persona está viviendo. Porque cuando yo aconsejo a alguien, no solamente estoy diciéndole puedes hacer esto o aquello, es que si esta persona acepta el consejo, hay una transferencia de vida. Yo estoy transfiriéndole mi experiencia. Uno aconseja en base a lo que uno vive. Generalmente, lo bueno de ser cristiano y lo bueno de ser hijo de Dios es que no solamente tenemos que hablar acerca de lo que vivimos, sino de lo que está escrito en la palabra. Puede que muchas cosas yo no las sepa porque no las viví. Un ejemplo de eso es, yo nunca he sufrido de un adulterio, o de un asesinato, o de estar preso, ¿saben? No lo he hecho, o no he tenido la pérdida hasta el momento de un familiar bien cercano como mamá o papá, o hermanos, todavía no. Sin embargo, la Biblia me enseña cómo actuar ante una pérdida de este tipo. Antes, si estoy en una situación de cárcel o si un adulterio. Entonces, eso me permite a mí y te permite a ti poder aconsejar a otros sin tener la experiencia vivida, pero la palabra es suficiente para darnos sabiduría. En Dios hay sabiduría, y es de eso de lo que vengo a hablarte en esta mañana. De manera tal que el ser humano, para el ser humano el dar y el recibir consejos es sumamente importante, pues rige y establece comportamientos. Veremos el concepto de consejo. Consejo es esto, según la Real Academia de la Lengua Española. Es una opinión recomendada u ofrecida para ser seguida por otras personas. Fíjate, un consejo es una opinión. ¿Usted puede entender? Un consejo es un consejo. Es una opinión. No tienes que hacerlo obligatoriamente. Es un consejo. Tienes la opción de tomarlo y hacerlo, como de no hacerlo, por bueno o por malo que sea. Ahora, generalmente este consejo es respecto a un curso de acción
o un modo de comportamiento. O sea, te voy a dar el consejo porque puedes accionar de esta manera para cambiar un comportamiento, para provocar un comportamiento o para evitar un comportamiento en ti o en otras personas. Están relacionados los consejos hay consejos de advertencia. Escuchen, hay consejos para advertirte de algo malo que puede pasar. Hay consejos de exhortación, o sea, estás desanimado, las cosas no te están saliendo bien y te doy un consejo para que te animes, para que te levantes, para que lo hagas mejor. Está el consejo de recomendación. Mira, yo te recomiendo que ante tal situación hagas esto o hagas esto. Es una recomendación, no una obligación. Y además, el consejo es una sugerencia. Yo te sugiero, eres libre de hacerlo. ¿De acuerdo? Hoy veremos algunas peculiaridades de los consejos que debemos tener en cuenta bajo el título El peligro de los consejos. Escuchen, el peligro de los consejos. Y cuando hablamos de consejos, vamos a hablar de los consejeros, que son quienes, la vía por la cual el consejo llega. Amén. Primer aspecto a tener en cuenta, primera peculiaridad: no se debe aconsejar sin entender. No aconseje si no entiende lo que está viviendo la otra persona. No aconseje si usted no entiende el proceso que está viviendo, si Dios se lo está permitiendo, si está en pecado, si es resultado de consecuencia de algo malo que pasó, si es que se enfermó. No lo aconseje si no entiende. Dile que está a tu lado. Si no entiende, no aconseje. Job 42, del 3 al 6. Vamos a la palabra. Job 42, del 3 al 6. Dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nosotros tenemos la costumbre siempre de sacar texto de su contexto. Hasta que no nos damos cuenta lo importante que es estudiar la palabra y no quedarnos con un texto bíblico. Después de una sorpresa cuando se habla en público, me hacen una pregunta. Job, una de sus frases en sus oraciones más reconocida es esta: de oídas te había oído, mas mis ojos no te pueden ver. Y la gente saca de contexto esto. La gente piensa de que Job estaba viendo algo que nunca había visto, algo. Es verdad. Pero en base a qué? A que Job hizo preguntas cuestionando a Dios según su situación. ¿Por qué me pasa esto? Y tú permites aquello. ¿Y por qué tú hiciste esto? Y mira lo que está pasando. Y tal. Pero hay un detalle en este texto bíblico que habla acerca de que Job probablemente aconsejó cosas que no entendía. Y ahora las estaba viviendo. Y cuando uno vive las cosas que mal aconsejó por no entenderlo, dice: ahora entiendo. De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Mira el texto bíblico como dice. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué está diciendo ahí? Que Job estaba hablando cosas que no entendía, principalmente juzgando a Dios en su proceso. Y dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y al final termina diciendo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo me arrepiento de todo lo que dije. Me arrepiento del consejo. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Sabe? Nosotros oscurecemos el consejo de Dios. Nosotros, y Satanás nos convence a nosotros de que Dios ha dado la palabra. Mire, Job inicia, mire qué curioso. Job inicia su discurso en los primeros capítulos del 2 en adelante, porque el 1 es la historia, hablando acerca de algo importante. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Óyeme, ¿cómo este hombre que está consciente de que Dios es el que da, Dios es el que quita, y hay que bendecir su nombre en cualquier circunstancia, es el mismo que luego, después de decir eso, comienza a contender con Dios?
Comienza a pedirle explicación a Dios. Comienza igualmente defendiéndose de sus amigos, que también estaban dando palo durísimo, sin entender ellos lo que Job estaba viviendo, pero Job tampoco lo entendía. Entonces, ¿de qué manera nosotros y por qué motivo tenemos que aconsejar a alguien si no entendemos su proceso? A no ser que la palabra del Señor, como bien ponía el ejemplo al principio, de que ya la palabra te ha dicho, mira, el adulterio se trata así, el duelo familiar se trata así, la pérdida de esto se trata así. No lo viví, pero yo lo entiendo porque la Biblia dice que así se debe hacer y tiene resultados. En la palabra de Dios da vida. Pero cuando Dios no te ha dicho nada, cuando no has buscado al Señor para nada, y te sometes a dar consejos sin entender lo que está pasando, vas a destruir vidas. Y si vas a buscar consejos en alguien que no entiende tu proceso, que ya tú lo sabes, porque si lo sabes, ¿para qué vas a buscar consejo en alguien que no te va a dar el consejo según la palabra del Señor? Que no te puede entender. ¿De qué se trata esto? Dios nos libre a nosotros de ser consejeros que no entiendan. Y Dios nos libre de recibir consejos de personas que no entienden. Es muy peligroso, hermano. Muy peligroso. Mire, hay una porción bíblica pequeñita que mi esposa la usa mucho desde que estamos casados y hace un tiempo no la usa y entonces se cambió la estrategia y yo la uso ahora. Y es, de toda palabra ociosa que salga de vuestros labios, tendrán que dar cuenta. Una cosa es, en una broma, en un chiste, estar ahí personas de confianza diciendo cosas tontas, absurdas, y otra cosa es estar diciendo cosas totalmente sacadas del contexto. Estás diciendo cosas que parece que tú deseas pecar. Estás diciendo cosas que parece que tú deseas que otros pequen. Estás diciendo cosas que no entiendes, porque vas a tener que dar cuenta. Dios no quiere que tú des cuenta, aunque todos vamos a dar cuenta. Todos vamos a comparecer delante del trono de la gracia un día. Los que creen y los que no creen. Los que permanecen y los que se apartaron. Los que hoy dicen que son fieles y aman al Señor y los que mañana, todos algún día. Usted no cree, pero, absolutamente en que Dios existe y que existe una salvación, es tu problema. Cuando te mueras lo vas a confirmar. Nadie ha venido de más allá y nos ha dicho, mira, sí, dale que sí, dale que sí. Y aún si eso pasara, somos tan peculiares que no creemos. Ahora, yo no necesito que nadie venga a decirme que la salvación es real y que el juicio final es real, que Dios es real. Yo en mi vida, y aquí en la palabra, y en la creación, y en todo lo que veo, me estoy dando cuenta de un diseño perfecto, inteligente y sabio, que no pudo ser resultado de un caos ni de la casualidad. Aún la primera célula creada no pudo haber sido un caos. ¿Quién la creó a ella? ¿De dónde salió? ¿Cómo existió esta vida en esta célula? Compuesta por muchas cosas dentro de ella y con genes. ¿Y cómo esta célula inteligente se dividió hasta crear todo lo que existe? Y que permanezca. Eso, para no entrar en creación y evolución, que me encanta el tema, quiero que sepas que no necesito, ni tú tampoco, creer en Dios, creer en su palabra. Y con creer solamente no te es suficiente. Porque dice la Biblia que los demonios ¿qué hacen? Creen y ¿qué hacen? Tiemblan. O sea, ellos creen también. Es que los que están allá afuera, los mujeres de hechiceros y los de todos ellos, con una verdad tergiversada, la cubierta que mentira, ellos tienen que pedir permiso a Dios para hacer algún trabajo. En primera, ahí están reconociendo que Dios es más grande que todos ellos. Y en segunda, no le tienen que pedir permiso a nadie. Ahí está la mentira. Como para atraer gente y hacer lo que la gente crea en ellos. Pero la primera mentira, ellos no creen en nadie.
En el sentido de que no tienen que pedir permiso a nadie, ellos están cegados, su conocimiento entenebrecido, su entendimiento. Ahora, hay una realidad. Ellos sí creen en Dios. Ellos sí creen que Él es el grande, el soberano, el todopoderoso. Entonces, ¿cómo es posible que la gente le siga? Si yo voy al hospital a buscar la medicina, o voy a pedir, no sé, a pedir un favor y me mandan con el recepcionista, ¿usted cree que el recepcionista le va a resolver el problema? ¿Con quién usted va? Con el director, el jefe de sala, el que puede, el que tiene el poder. Y nosotros estamos acostumbrados a ir con el recepcionista, con el que limpia el piso. Debemos tener cuidado de aconsejar y llegar a conclusiones de cosas que no entendemos. Antes de este pasaje en el cual Job está hablando que se arrepiente, Job comenzó a pedir explicaciones al Señor y el Señor se tomó mucho tiempo para decirle: mira, papito chulo, lindo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé las lumbreras? ¿Dónde tú estabas cuando yo dividí el mar, cuando yo lo separé de tierra y mar? ¿Dónde tú estabas en toda la creación? Mira, y hace todo un repertorio hermoso, que quien no entienda la creación en Génesis, la entiende en Job. Porque Job está claro, hablando de detalle por detalle de la creación. Empezando por ahí. Y Dios le dice: bueno, ¿y ahora qué? Y Dios se queda así como diciendo, deslumbrado. Bueno, yo estaba hablando de cosas que no entendí. Ahora que te veo. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado de estar dando consejos de cosas que no entendemos. Si usted no entiende cómo funciona el mundo espiritual aún, porque no lo ha vivido, o porque en la palabra no ha encontrado respuesta para muchas cosas, no aconseje lo que no sabe. Si usted no sabe nada de matrimonio, no se someta a estar aconsejándose de uno que usted ve en otro lugar. Mejor vaya a la palabra. Y si no conoce la palabra, no aconseje. ¿Usted entiende eso? Tenga cuidado. Y sobre todas las cosas, si va a buscar consejo, preocúpese, porque quien le dé el consejo sea lo más bíblico posible. Sea una gente temerosa del Señor. Sea una gente que tenga temor. Decir algo que pueda afectar tu vida. Decir algo que vaya en contra de las Escrituras. Porque esta persona generalmente te va a hablar de lo que entiende. El que tiene temor sabe que no puede decir nada que vaya en contra. Pero el que no tiene temor habla lo que no entiende con mucha facilidad. Como si no tuviese un Dios ahí, que escucha y que ve. Amén. Segunda característica que veremos en esta mañana: no sigas el consejo de los impíos. No sigas el consejo de los impíos. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, 1. No lo sabemos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué, ni estuvo en qué, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Texto muy usado y muy parafraseado. Sin embargo, muchas veces no entendemos y le pasamos por arriba a lo que se está hablando. ¿Quién es el malo? Vamos a entender. ¿Quién es el malo? Ahí cuando habla del malo, ni estuvo en camino, o sea, en consejo de malos. Dice, en el 1b, se refiere a la persona que peca deliberadamente sin arrepentirse, que además cree que lo que se hace está justificado y está bien. Mire, esta persona mala tiene como característica que es un pecador de los que peca deliberadamente. O sea, todos somos pecadores arrepentidos cuando nos hemos entregado al Señor. Y sabemos que seguiremos errando y cometiendo pecados, haciéndolos, pero cada vez son distintos en cuanto a acción. Si usted antes era fornicario, ya no lo va a hacer, se deja de hacer alguna cosa. Si era adúltero, ya no lo hace. Si era borracho, ya no lo hace. Si era drogadicto, no lo hace. ¿De acuerdo? Hay cosas que usted dejó y no va a volver a hacer. Pero está el pecador que, aún conociendo la palabra, que aún conociendo los fundamentos de la fe, sigue haciendo las mismas cosas. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Eso es un camino del pecado. La persona que aún cuando está en la iglesia, con el tiempo que tenga,
con la ropa que tenga, en el ministerio que esté, usted se enteró y está en pecado hace siglos, esta persona anda en camino de pecadores, en camino de pecado. Y es una persona que Dios lo ve como una persona mala, en el sentido de estar alejado porque quiere continuamente de la palabra y del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Si esta persona puede ser mi mamá, puede ser mi primo, puede ser mi tío, puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, si yo sé su condición, que puede que sea mundano, o puede que sea un falso cristiano, viviendo en la iglesia pero pecando una y otra vez continuamente y hace lo que le da la gana, ¿por qué yo voy con esta persona? Tú no puedes aconsejarme, está pasando esto. Aconsejame. Hermano, ¿cómo usted va a pedirle consejo a una persona que va en contra de la palabra del Señor? A una persona que deliberadamente le gusta pecar y le gusta y sigue, aunque ha escuchado muchas palabras. ¿Qué consejo tú crees que te va a dar? Pero es que es mi familiar y yo lo quiero mucho y nada tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, dices tú que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero tú me vas a disculpar, yo te disculpo, pero un consejero se evalúa por la fuente. ¿De qué fuente tú te alimentas? Si tú te alimentas de la fuente de vida eterna, tu consejo va a ser espiritual. Si te alimentas de una fuente pecaminosa y mala, aunque el consejo que me está dando nada tiene que ver con tu pecado, lo que está saliendo de ahí es una agua que está sucia. Y yo no la quiero. No significa que yo no te escuche. Mira, a mí cualquiera me puede aconsejar así también. Hay personas que no son cristianas, que son gente muy inteligente y que son gente muy noble y gente que ha adquirido mucho conocimiento en el mundo y mucha experiencia. Pero una cosa es que esta gente en una conversación normal se siente y compartamos experiencia de vida que usted tiene que aprender. Y otra cosa es que usted vaya a buscar el consejo de esta persona. Porque ¿por qué tiene que buscar consejo de cómo tiene que ser su matrimonio? Una persona que tiene un matrimonio desastroso, que ha saltado de matrimonio en matrimonio como todo uno va. Es que yo voy con ella y con él, porque es que como ha pasado por tantos matrimonios, sabe cómo resolver los míos. Sí, ¿y cómo lo va a mantener uno? No pudo mantener uno, tiene 20 ya. ¿Para qué lo busca? ¿Para qué la busca? Ahora, si esa persona fracasó, aprendió de sus malas experiencias y por sus malas experiencias hoy arrepentido ha adquirido una sabiduría y te puede decir, mira, yo de mi propia experiencia te puedo decir que esto no te va a funcionar, a mí me salió mal, mira, yo no hice eso en mi matrimonio, yo dejé, mira, vereda por camino, mira, yo hice eso, yo no hice aquello, fue culpa mía. Ah, usted, un momentico, espera un momentito. Ya me está hablando una gente que antes estuvo en camino de pecadores y ahora está en el camino de la verdad, diciéndome no pases por donde yo pasé. Eso es otra cosa. ¿Cuánto está conmigo hoy? Cuidado, porque están los consejos de malos en camino de pecadores. Y también está la otra característica que son los escarnecedores. Escarnecer, dice ahí, ni en silla de escarnecedores está sentado. Escarnecer significa hacer burla, insultar, ofender, afrentar, humillar, ridiculizar, ultrajar e injuriar. Y falta uno: murmurar. Una sola palabra. Por eso es que se habla también de Jesús. La gente piensa que cuando la Biblia se habla de que Jesús fue escarnecido, está hablando de que fue rasgada su piel y con los látigos que tenían la punta y los ganchos. Ay, no se imagina a Jesús. ¡Ah! Y hasta la mente no tiene gráfico ahí. ¡Ah! Y las gotas de sangre de la pasión de Cristo. ¡Ah! Fue escarnecido. No se equivoquen. Eso es flagelar. Mutilar, seccionar, quitar, desprender. Pero escarnecer, de Jesús se dijeron muchas cosas feas. Lo humillaron, lo escupieron, lo ofendieron, le dieron. Le pusieron corona de espinas para humillarlo. A él lo escarnecieron.
¿Usted entiende? Ahora, usted conoce, y yo también, personas que son altamente murmuradoras. Altamente murmuradoras. Y no entiendo a un cristiano y una cristiana que teme del Señor, que quiere un buen consejo y va a hablar sus cosas con el murmurador. ¿Te estás sentando dónde? En silla de escarnecedores. Te van a escarnecer. Si esta persona habla contigo de otra persona, mañana va a hablar de ti con la misma otra persona. No entiendo. Si tú ves que una persona está burlándose de manera déspota, fea, macabra, satánica, infernal, inhumana, poco espiritual, de otra persona por su manera de vestir, o por su manera de hablar, o por lo que come, o por como, no sé, hace cualquier cosa, y no es capaz de ir y decirle a esa persona, y su burla, lejos de ser algo sano, lejos de ser algo, es algo que usted se da cuenta. Hermano, ¿qué usted hace ahí? Una, se hace partícipe del pecado ajeno, y segunda, está sentado en silla de qué? Porque esa persona está escarneciendo a otros y tú estás siendo partícipe de eso. Estás en su sillita. Si una persona le gusta humillar a los demás, ¿usted no ha conocido a gente así? Que le gusta humillar. Hay una conversación normal y tú que vas a hablar contigo, si mira los cargadores tuyos, mira cómo están. Un esposo que le gusta humillar a su esposa, yo lo siento. Tú puedes ser muy buen profesional, pero no me estás enseñando nada. Y yo no voy a aceptar de ti. Yo te puedo escuchar, pero hacer lo que tú me estás diciendo, con respecto al matrimonio, tú me dices, si tú humillas a la tuya, ¿qué yo puedo esperar de ti? No. O eres un hipócrita que me quiere dar el mejor consejo a mí, pero tú no lo haces. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. O eres un escarnecedor. ¿Entiendes? Tengamos mucho cuidado. Y estoy poniendo ejemplos al azar porque yo sé que aquí no pasa. Cuando yo sé que hay cosas, pasan aquí, yo no lo digo. Estoy poniendo ejemplos al azar. Porque esta iglesia está fuera de todo este tipo de peligro. ¿Cuántos dicen amén? Eso aquí no pasa. Pero yo sé que los ejemplos que estoy poniendo usted puede pensar y usted ha dicho, pero he hablado con, he dicho con y he permitido esto y esto, aquello. Para que usted se dé cuenta, no permita en su vida el consejero o no busque a un consejero que ande en camino de malos, que ande en camino de pecadores, que sea un escarnecedor, entre paréntesis, escarnecedora. No lo haga. No le va a ir bien. Usted puede que hoy, mire, normalmente según el consejero, es el aconsejado. Porque el discípulo se tiene que parecer a su maestro. Es así. Es así. Usted puede tener una amistad con una persona y puede que esa persona no sea su consejero. Amistad es una cosa y consejero es otra. Amén. Tenemos una amistad, pero en cuanto a consejo, yo tú no eres mi consejero. O yo no puedo ser tu consejero porque todavía hay muchas cosas que yo no he vencido, no he superado, más bien necesito de ti. ¿Me hago entender? Y en mi caso he conocido personas que son amigos y que son mutuamente sus consejeros. Yo lo he conocido, porque las dos personas son sabias, las dos personas temen al Señor, las dos personas tienen conocimiento, experiencia, estudian la Biblia, además, y además son amigos. Yo lo he conocido, o amigas, y se ha visto muy poco, pero existe. Ahora, vuelvo y repito, tengan mucho cuidado. ¿Dónde podemos encontrar a esos impíos o a esos malos consejeros? Hermano, en el versículo 5 dice, ponlo por ahí por favor, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores de la congregación. ¿De dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la congregación. El hecho de que Dios impida que se levanten para hacer trizas la obra de Dios, porque la obra es de Él, no de nosotros,
no significa de que no estén. Ellos no se van a levantar, lo sientan. Dios controla la iglesia, Dios controla el asunto, Dios sabe, pero ahí están, como cizañas, sutiles, uno con otro ahí, llevándose uno con otro, hablando. Mire, el pastor lo que dijo el domingo lo dijo por ti. ¿Entiendes? No es tan importante como para que alguien dedique horas invirtiendo en la oración, para que Dios vea que para este aquí hablarte así. No te equivoques, no es tan importante. Ahora, que Dios te esté hablando y tú no quieras aceptarlo y le eches la culpa al hombre es otra cosa. Porque ahí estando sentaditos, tanto tú como yo he sentido que Dios me ha paliado y cómo esta gente sabe lo que me está pasando a mí. Parece que me estaba diciendo directamente a mí. Eso es otra cosa. Recibe la palabra del Señor como que Dios te está dando, para que aprenda, para que madure, para que crezca. Aunque tenga que ver 100% contigo. Este es el objetivo. Este es el objetivo. ¿Entiendes? Pero no dejes que nadie te meta en la mente que eso era contigo, eso fue conmigo. No, porque entonces ahí comienza el escándalo, la murmuración, la contienda, el mal momento. No lo dejes. El mal consejo. ¿Usted entiende? En la congregación también existen estas personas. Vamos a pasar a la tercera característica en esta mañana. Y es que el consejo expone el nivel de madurez. El consejo expone el nivel de madurez del consejero. Allá vamos. Generalmente estamos acostumbrados a evaluar el nivel de madurez del aconsejado, si sigue o no el consejo, si lo acepta o no. Pero ya que tú eres tan diestro y tan diestra y te gusta aconsejar, te lo pidan o no, sea necesario o no, quieras o no, Dios va a medir tu nivel de madurez en cuanto abras la boca. Porque se supone que lo que tú aconsejaste tú lo vives. Se supone que ahora tú aconsejaste algo que tú no estás viviendo por esta persona así, pero mañana te va a tocar a ti. Tienes que vivir el consejo que diste ayer. Y lo otro es lo que vamos a ver ahora. Segunda de Samuel 16:23. Esto, mi gente, ha llegado mucho a mi vida, me ha impactado mucho y quiero que contigo también pase, si Dios lo permite. Segunda de Samuel 16:23. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Hemos hablado aquí de David y Absalón, que fueron padre e hijo, el rey David y su hijo Absalón, y por problemas que tuvieron ellos familiares y traumas, Absalón se puso en contra de su padre para darle un golpe de estado y demás. En todo este proceso aparece Ahitofel. Natán anteriormente era el consejero y el profeta que estaba cerca del rey David. Todos los reyes, antes, durante y después, y el que existe ahora, tiene un consejero o un grupo de consejeros. Eso no va a dejar de existir. Ahora, Natán estaba antes de Ahitofel. Después de Natán se quedó David y se tuvo que buscar otros consejeros. Y ahí apareció Ahitofel, o Ahitofel, porque no tiene tilde, pero digo Ahitofel. Ahí apareció este hombre. Y dice la Biblia que su consejo, mire, su labor como consejero era tan especial y tan buena que parecía que Dios estaba hablando a través de él, que era la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha conocido gente así, yo sí. Mire, que a veces uno se confunde y uno dice, yo no voy a ni leer la palabra, yo voy para allá. Porque esta gente sí la lee. Esta gente sí la estudia, esta gente Dios la revela, esta gente está ahí en comunión con Dios y yo sé que cuando vaya Dios me va a hablar. Yo la he conocido, la conozco todavía y soy ministrado por ellos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nosotros seamos un Ahitofel? Para hablar un poco más de la historia, Ahitofel tuvo un detalle importante
aquí? ¿Qué no estamos valorando? Tuvo un detalle importante que no estamos valorando. Sí, un detalle importante que no estamos valorando. Y fue, si Aitofel era el consejero de David, y está notando ahora que Absalón se le levanta a su padre y quiere darle un golpe de estado, ¿cómo es posible que vas a aconsejar también a Absalón? Mire, así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, Aitofel estaba en el medio. ¿Y por qué Aitofel estaba en el medio? Porque era traidor. ¿Alguien me puede decir Aitofel era traidor? La Biblia no se pone a juzgar las fidelidades de Aitofel. No lo menciona. De hecho, Dios ni siquiera se mete ahí. Pero sin embargo, sí se habla de que Aitofel era un estratega militar excelente. Todas las batallas, o la mayoría que David pudo ganar con él, fueron 100% victoriosas. Bien pensadas, bien estrategizadas. Fueron ahí, mire, al tiro. Y era un hombre pagado. A Aitofel había que pagarle. Era su trabajo, ser consejero. Y Aitofel no tenía ningún miedo ni temor de que otras personas le consultaran a él. Por tanto, Absalón, aunque estaba en guerra con su padre, él le estaba dando un servicio de trabajo a Absalón. No estaba metido en fidelidad, aunque tú y yo podemos entender de que si tú eres fiel al rey, no puedes serle infiel al mismo rey. Eso entendemos tú y yo. Pero él allí, y hablando de manera estratega, él estaba haciendo un trabajo. Es como un abogado, como un fiscal. Eso sí se puede entender, ¿no? Entonces, al mejor postor, el que más me pague, yo voy para allá. Y para Aitofel, Absalón había recuperado tantas personas, tantos soldados, tenía un ejército tan grande, que él sabía que se iba a ganar. Tanto así que versículos antes de llegar ahí, Aitofel dice, yo voy a servir al Dios, al rey que Dios me ponga delante. O sea, ya le estaba diciendo, David va a morir y va a quedar Absalón. Ya para eso me pongo a trabajar para este porque es el que va a quedar. Si sigo trabajando con David, voy a perecer cuando lo maten a él. O sea, él estaba pensando por trabajo, por dinero, por su labor. No habían fidelidades involucradas en sus sentimientos. Ahora, el versículo 17, el capítulo 17, versículo 14, dice esto. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. Aquí se está demostrando ¿qué cosa? La excelencia de Aitofel. No era cualquier persona, tanto así que Dios tuvo que intervenir porque David iba a morir. Entienda eso. Él dio el consejo y usted debe estudiar este pasaje. Aitofel le dijo a David, mira, haz esto, y cuando fue con Absalón, como él creía de que Absalón era el que iba a ganar, le dijo, mira, vete con todo tu pueblo para allá, espera que David y su gente estén durmiendo, yo voy para allá a hacer una pantomima con David, lo voy a coger descansado, durmiendo, la gente va a huir, David se va a quedar solo y te lo voy a traer arrastrado por los pelos hasta ti para que tú lo mates. Eso estaba al kilo al 100. Y Absalón dijo, wow. Pero lo que no se esperaba Aitofel era que apareciera este hombrecito, Usai. Y no fue que apareció, fue que Dios lo puso. Dios lo mandó. Y Dios puso en el corazón de Absalón, porque el que quiso pedir consejo fue Absalón. Entonces Absalón y todo Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que antes de eso. Absalón va y pide a Usai, ven acá, ahí está, ven acá abajo. El consejo que me dio Aitofel, ¿tú lo ves bueno o lo ves mal? Ellos le preguntaron, este es el consejo de Aitofel, ¿está bien o está mal? Y Usai dijo,
el consejo de Aitofel es malo. Vas a morir. Tienes que hacer esto otro. Y le dio otro consejo. Y entonces cuando Absalón cambia de consejero para Usai. Y Usai lo conlleva a la derrota. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a David. Si Dios no interviene, David perece. Porque el consejo, el talento, el ministerio, el llamado era tan grande y tan potente en Aitofel que si Dios no interviene, David se muere. Dice que su consejo era ¿qué cosa? Acertado, mire, acertado. Hay gente así, que tiene un consejo acertado. Toma. Sin embargo, vamos a ver el versículo 23. Y con este último versículo termino hablando de esta historia. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, preparó, ensilló su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, mire, puso su casa en orden, ¿cierto? Y así murió. Hermano, ¿dónde está el Aitofel consejero que libró a tantos reyes, que libró a David de tanta batalla, que por un consejo que no va a escuchar, se ahogó? La madurez de Aitofel salió en él. Hermanos, si usted está dando un consejo, si usted viene a pedirle consejo, usted invierte su tiempo, su conocimiento, su amor, su espiritualidad, su oración, y después de dar el consejo, usted dice, ay, no va a ser, porque es lo mejor. Es lo mejor. Y a la vuelta de la esquina la persona va y busca otro consejo y hace lo que le da su gana. Usted debe hacer así, ¿ok? Ya yo me sé el concepto de consejo. Ya el pastor me lo dijo yo. Yo te digo, yo te aconsejo, yo te recomiendo, yo te exhorto, pero yo no te obligo a hacer el consejo. El resultado lo vas a tener tú. Aitofel tiene que haber pensado y haber dicho, bueno, por culpa de él mismo y buscar otro consejo, mira, murió. Yo sigo aquí, porque al final ¿qué iba a pasar? Nada, si David no se enteró, jamás, que Aitofel le había dado ese consejo a Absalón para que muriera. Nunca. ¿Por qué? Porque David estaba claro. David estaba claro que había más ventaja en Absalón que en él mismo, en su ejército. Y si Dios no interviene, muere. Y Dios jamás le dijo a David de que Aitofel estaba involucrado. Después ya se quedó callado. Claro, si no pasa nada. Pero no pudo aguantar su orgullo, no pudo aguantar su arrogancia, su inmadurez de que no hicieran el consejo que él dio. Hermanos, ¿cuántos aquí tenemos problemas con eso? ¿Cuántos aquí tenemos problemas con dar un consejo y que no se me escuche y me molesto? Porque los padres le dan consejo a sus hijos y no lo hacen y se molestan. Ah, hay una diferencia en que el padre no solamente da consejo, el padre también, cuando es menor de edad, corrige con vara. Y también debe guiar a sus hijos. No solamente un consejo, lo tienes que hacer. Pues soy tu padre. Y hasta que no te vayas de aquí, no, ya cuando tú seas mayor de edad, es un consejo y tú tomas tu propia determinación. ¿De acuerdo? Pero, amigos, líderes de siervos, hermanos de la iglesia, colegas, lo que sea, si usted da un consejo y no lo hace, una persona mayor de edad viene a buscarnos y no lo hace, no te puedes ir al campo, no te puedes tirarte en el suelo. Ay, me pido mi consejo, me voy a dividir, pero no, te voy a dejar de hablar porque tú no te resientas además con algo que no es tuyo. La persona vino a pedirte consejo porque te consideró sabio o sabia, pero a pedirte consejo
No es que tú gobiernes su vida y la controles. Dame el consejo y aquí tranquilo. Te va a doler el resultado negativo. Si amas a la persona te va a doler. Pero una cosa es que te duele, otra cosa es que tú brinques el límite de lo que es el dolor. Tú no te puedes dañar porque alguien no siguió tu consejo. No te puedes dañar. Que no lo sigan. Son sus propias consecuencias las que lo van a seguir a él o a ella. Amén. Así que tenga cuidado. Dios evalúa la madurez. Y Dios está pesando la madurez de muchos de nosotros aquí. ¿Qué hacemos cuando damos un consejo y no nos escuchan? ¿Qué hacemos cuando damos un consejo y van y buscan otros consejeros? Puede que sean los que están sentados en la silla escarnecedores, puede que sean los pecadores, puede que sean. Pero tu trabajo y el mío no es molestarnos, porque tu trabajo y el mío es dar el consejo. Se te pidió, lo das, punto. Amén. ¿Cuánto dice amén? Y por último, en esta mañana, ya con esto estamos llegando a las conclusiones, pero es el último punto. Vamos a ver qué prefiere Dios. Eclesiastés 4:13. ¿Qué prefiere Dios? Dice Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite. ¡Ay, ay, ay! Se metió Dios en el asunto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Hermanos, definitivamente hay jóvenes más sabios que los mismos viejos. Y no porque los viejos no sean sabios, es que cuando los viejos se vuelven necios y empiezan, no, esto es así, no hay otra manera de hacerlo. Esto es así cuadrado. Es como yo lo aprendí. No te está dando la oportunidad de conocer y aprender más. Porque tú no puedes ser más sabio que Dios. Si Dios es enteramente, grandemente, poderosamente sabio en todas sus maneras. ¿Y qué quita que uno que tú le lleves 3, 4, 20 años tenga la sabiduría que tú en 20 no tienes? Pero lo curioso de esto es que dice pobre y sabio. Y dice rey, viejo y necio, como marcando también un estatus económico. ¿Se está diciendo que el pobre es más sabio que el rico? No, porque el mismo que escribió eso era rey. ¿Quién lo escribió? Salomón, el predicador. No se está hablando de que el rico, no, lo está escribiendo el hombre más sabio de la tierra, que nunca existió, en su tiempo no existía y nunca existirá, porque es una promesa del Señor, nunca, excepto Jesús. ¿Hombre más sabio que Salomón? Jamás. Y está diciendo a él que, y cuando le escribió ya estaba mayorcito, montado en edad. Él no está hablando del mismo, de que había más inteligentes que él, más sabios, no. Él está diciendo que generalmente el joven que es humilde, diga conmigo humilde, no habla de condición material. Usted puede tener todo el dinero del mundo, que si usted no es humilde, nada. Y hay gente pobre, muy pobre, que tiene más orgullo que el gobernador de la nación. Nada. Porque se trata del corazón. Hay gente rica muy humilde y hay gente pobre igualmente muy humilde. Tú estás siendo humilde porque Dios obviamente prefiere a los humildes de corazón, que no importa su edad, está bien. Sea sabio, sea sabia y sea humilde. La humildad es la llave que abre muchas puertas. ¿Por qué hay pastores que tienen más resultados que otros? ¿Es por el tiempo del seminario?
¿Es por los pesos que tenga? ¿Es por lo correcto que tenga? Es por el nivel de humildad y sabiduría. Tú eres humilde y sabio, y las puertas se te van a abrir todo el tiempo, sin hacer mucho esfuerzo y sin pedirle nada a nadie. ¿Por qué hay unos líderes que prosperan más que otros? Por lo mismo, porque son humildes. ¿Por qué hay miembros de las iglesias que prosperan más que otros? Porque son humildes. Sea humilde, tiene que estar a tu lado, sea humilde. ¿Quiere decir eso que los viejos no son sabios? No, eso no es lo que dice ahí. Ahí no dice que el viejo no es sabio, sino que es necio. O sea, adquirió una sabiduría, ese viejo, no los que están aquí, entiendan. Sino que adquirió una sabiduría y se puso necio y necia. Esto de aquí no me saca nadie, de aquí no me mueve nadie, es así, y así tiene que hacerse. Pero mira que la pared fundamental es así. ¿Sí? Ok. No admites consejo. Y como no admites consejo, te vas a quedar ahí. Viejo o vieja, con tu sabiduría limitada hasta donde quieres, y no eres enseñable, no eres aconsejable, no vas a crecer más. Porque mire, yo pienso si yo llego, ¿dónde está mi esposa? Pero, ay, que no está bien. Si yo llego a los 75 años, espero llegar con Toto, Puluro y Guagua. Espero. Porque viejo con glamour hasta la muerte. No estaré ahí, glamuroso y bien oloroso. Pero yo espero llegar a 75 años con la misma humildad que me caracteriza ahora. Porque si yo con 35 que tengo, Dios me usa a una pequeña escala, suficiente como para transformar la vida de los que están aquí, más de 35 años, 35 más 35 son 70. 35 más. Lo único que hace es poner orgullo en el corazón del hombre. A no ser que tenga temor de Dios, a no ser que ame al Señor, a no ser que sea humilde, y no importa que pasen 35, 50 o llegue a los 120, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de aquellos tiempos, y no importa lo que puedas adquirir, Dios es lo primero. Al final, Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, terminó adulterando con todas sus mujeres y siendo idólatra. Un hombre que sabía que todo eso era pecado. ¿Cómo se puede entender? Aquí. Salomón se volvió un necio al final de sus días. Dejó de aplicar el mismo consejo que él enseñó, de aplicar la misma Biblia que él en Eclesiastés enseñó. Dejó, y al final su corazón se fue tras los dioses de sus mujeres. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, en esta mañana es un placer tremendo compartir la palabra del Señor contigo. Espero tener nuevas oportunidades cada día aquí para compartirla. Le pido oración a cada uno de ustedes por mí y por mi esposa, para que siempre tengamos una palabra que baje del cielo y no nuestra. Pero yo le pido al Señor para que usted siempre sea una persona sabia, entendida, que reciba el buen consejo y que sepa ser un buen consejero. Que el Señor te bendiga y ya lo permite orar contigo. Padre, gracias.